extraño, muy raro. Nunca presenté libros. Entonces, imagínate, estoy acá con mis amigos, mis colegas, mi gran amigo, mi hermano Horacio González, a quien conozco hace muchos años, a quien admiro aparte como artista y como filósofo y pensador y gran escritor argentino contemporáneo. Nuestro amigo Martín Rodríguez, que conocí un día vivía en una casa ahí cerca del Botánico y pedí unas empanadas y unas pizzas y en la pizzería Kunz, ¿te acordás? En ese momento repartía pizzas y empanadas. Entonces me dice, hola, soy Martín, no sé qué, tengo este libro, y me regaló un libro de poemas extraordinario. Y a partir de allí nos hicimos muy colegas y llegamos a tener un vínculo muy, muy fuerte a través de la novela, porque fue ¿cómo se dice? Mi hombre para pelear allí en el medio de las estructuras y de la construcción de ciertos personajes y la eliminación de ciertas secuencias de la novela. Así que gracias, Martín, también por estar aquí en esta extraña situación. Es decir, y después Francisco Aramona es una especie de Andy Warhol, Francisco, porque él tiene una factory preciosa ahí en calle Padilla, artistas de todo tipo, músicos, cineastas, escritores, dibujantes, y mientras editábamos la novela allí en su Internacional Argentina, haciendo honor al libro maravilloso de Copy, ¿no? Mientras estábamos editando la novela, uno pasaba al baño y salía y no sé qué, con un dibujo nuevo, y venía un músico y se frenaba aquello y venía Sergio Vicio a hablar sobre una futura película. En fin, un hombre de la época muy hermoso, muy romántico, con un espíritu de los que ya no habitan estas tierras y estas épocas. Entonces también tuve la suerte de que Francisco tuviera la deferencia de meterme adentro de su listado precioso de escritores, joyas de la República Argentina. Así que también te agradezco, Francisco, que estemos acá. Te agradezco a vos. Y bueno, muchachos, yo no tengo nada que decir, más que fue hermoso escribirlo. Ahora, lo que escribí no sé bien qué es para los demás, que la historia y la patria me lo demanden. Ok, adelante. Francisco, no sé qué saber, Carlos. Para nosotros publicar este libro fue un gran desafío, una gran aventura. Como dice Fito, dar es dar, que es una frase como enigmática, ¿no? ¿Dar qué? En este caso, dar un libro. San Agustín. Dar un libro, como que un libro nuevo que sale al mundo, pensando el mundo como esa especie de biblioteca ideal que tiene un hueco. Y bueno, este libro de Fito viene a rellenar un espacio vacío entre otros libros de escritores amados u odiados o lo que fuera. Nosotros en la editorial Mansalva, cuando Fito me escribió que quería publicar un libro, que fue una gran sorpresa y algo muy interesante, imagínense ustedes que uno por una cuestión generacional y por una cuestión estética ha crecido de alguna forma escuchando las canciones de este hombre, y bueno, que yo tuviera en mi casilla de correo un mail donde decía, hola, me gustaría publicar un libro en tu editorial. Para mí fue una gran sorpresa, una aventura. En la editorial nuestra, Mansalva, nos interesa el cruce, ¿no? Como que tenemos muchos libros que son, si bien tenemos muchos libros de autores completamente abocados a la literatura, una de las ideas motoras del sello es como mezclar artistas de otras disciplinas que vienen como a llenar esa grieta que queda ausente o vacía, que son como gente que viene de otro palo a rellenar algo en la literatura. Ir hacia la literatura, pero venir con un background y con un mundo desde otro lugar. Porque, qué sé yo, me encanta la literatura y es lo que más me gusta en la vida, y los libros y todo, pero estas voces nuevas, nuevas no por edad o por inocencia, sino nuevas en el ámbito literario, como que es muy interesante ir hacia la literatura desde este lugar porque se cristalizan muchas otras cuestiones como muy interesantes. Por ejemplo, nosotros... Un experimento genético estás haciendo. Que es peligroso, como decía en el epígrafe. Es algo muy peligroso. Cuando leí el libro, con miedo, porque decía, bueno, Fito Páez... Y porque yo decía, ¿qué será? Esa canción era muy buena. Tal cual, pero por eso mismo, ¿viste? Uno a veces tiene como la seguridad que hizo todo tan bien y que, bueno, te pones a esculpir y capaz que sos el peor escultor del mundo. No, ¿por qué?
Y bueno, lo leí con miedo porque había un deseo, y cuando uno desea algo, ahí surge también un poco el miedo. Y bueno, abrí el archivo, leí la primera página y hice como los dibujitos. Está buena, está buena y está muy buena. Y nos fuimos metiendo en el libro, en esa aventura narrada en La puta diabla, con un frenesí y una alegría y con una fantasía completamente a tono con lo que pasaba, ¿no? La novela es una novela muy rara, porque es una novela, como decíamos antes, como mestiza, viene de otro lado y tiene la frescura de una primera obra y toda la novedad, como si este muchacho bastante avanzado fuera un niño, un joven escritor que empieza a escribir, y cuando uno escribe un primer libro, escribe como para el mundo y a la vez contra el mundo. Y además, bueno, imaginémonos la situación de este muchacho cuando empezaba las primeras páginas, con toda esa cuestión, como ver la adrenalina de lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, yo iba siguiendo el libro, iba siguiendo la novela, alucinado. La corrección del libro que hicimos juntos, Fito me la leyó toda al oído, como si fuera un gran secreto, ¿no? Sí. Un gran secreto que ahora es como un secreto a voces, sí, es como el antisecreto. Secreto en la montaña. Y bueno, me iba leyendo el libro. Qué subido, ¿no? Igual es como Naif. Al lado de La puta diabla, Secreto en la montaña, es Naif. Espero que no esté hablando del autor. Y bueno, íbamos leyendo el libro juntos, él me lo leía, y era como muy interesante ver como, qué sé yo, uno a veces la experiencia de escuchar cuando un autor, por ejemplo, uno tiene tantos poetas amados, y a veces los escuchás leer, a vos te debe pasar, Martín, escuchás leer los poemas a un autor que uno ha admirado y amado a lo lejos, y lo escuchan la voz del propio autor, y muchas veces la experiencia es una experiencia negativa, porque ya en un principio muchos leen mal. Fito, como es cantante y músico, sabía entonar cada frase, y capaz que la novela me la engañaste entonándola bien, ¿no? Es probable. Y bueno, Rosarino sabe que tenemos muchos recursos. Sí, recursos canallas para el engaño. Y bueno, íbamos leyendo el libro parte por parte, y lo que quería decir es que es una novela como completamente, es como una especie de planicie, meseta, completamente continua y a la vez discontinua. Es como una novela que en un punto remite a nuestro sagrado siglo XIX, con la cosa de las cartas que se cruzan y van y vienen, como una especie de las relaciones peligrosas. Y bueno, yo pensaba en el libro que, por ejemplo, estuve pensando, porque a mí no me gusta mucho hablar en público ni nada, y esta situación... No se nota, Pero es cierto. Estuvimos juntando coraje con Martín acá en el bar de la biblioteca, ¿no? Bastante coraje contar, Y decíamos, que ojalá estos minutos no pasaran nunca, fueran eternos, ojalá pudiéramos congelarlos. Y lo que yo pensaba en el libro, que bueno, Fito es una persona que todos queremos y que admiramos y que, como decía antes, ha llenado un poco nuestras vidas con su épica y con su lírica y con su música. Y yo pensaba que este libro es como muy interesante, que es como una especie de ovni que se aleja de un planeta para poder verlo desde lejos, y es como que tributa y a la vez saca y pone algo a la totalidad de este planeta llamado Fito Páez. Y bueno, me escribí un montón de cosas, pero no las leí, así que eso habla bien de mí, ¿no? Bien, bueno, le paso la palabra a mi querido amigo Martín Rodríguez, uno de los mejores poetas de este país. Muchas gracias. Bueno, sí, como dijo Fito, yo hubiese imaginado que mientras repartía pizza, imaginaba que 10 o 15 años después iba a estar con Fito, con Francisco, con Horacio González. No lo hubiese creído. Pero bueno, un honor y un placer estar acá compartiendo esto. Hay algo que dijo Francisco que creo que me robó una idea. Esa charla previa son fatales. Después te dicen, habla antes Francisco, cagaste, te afaron así. Y una idea era como algo así como la novela sorpresiva. Yo había notado y después me parecía que no, capaz que estaba mal, puse la novela sorpresa, pero hay algo de... Que viene de regalo en un huevo de Pascua. Sí, no, pero hay algo de... En una conversación que tuvimos con Fito, una noche, una cena, yo era medio chaperona, porque estaba presentando a la novia, estaba acompañando a quien iba a ser la novia,
estábamos comiendo los tres y en un momento dado se habló de la novela y Fito hizo hincapié en que era muy fuerte, en que era un texto así, como que a él mismo lo impresionaba. Yo me entusiasmé, habíamos tomado vino, cerveza, no me acuerdo. Y después, y obviamente yo lo vi, la primera que lo vi a Fito en un Vélez, era entre esa masa que saltaba. Y cuando, bueno, hicimos algunos intercambios y llega la novela. Y la hago imprimir por un compañero de trabajo, todo. Nadie sabía nada. Yo decía, ¿me puedes imprimir 350 hojas? Sí, no tengo problema. ¿Qué es? No, vos imprimila, quédate tranquilo. Todo encanutado, después lo hice poner las espirales, todo lo preparé. Y cuando me senté a leerla por primera vez, le dije a mi mujer, no sé si anda por ahí, Juliana, le dijo, ¿en qué me metí? Porque digo, ¿qué pasa si cuando alguien que quiere y admira, qué pasa? ¿Cómo decir la verdad frente a un texto? Y para mí la primera sensación de la novela es un gran alivio y un gran amor porque es una novela que me encantó desde el principio. Me pareció increíble. Y bueno, así que ese es el aspecto de sorpresa. Y después es cierto que hubo con él una conversación a partir de la novela, pero fue como un médico que te invita a la sala quirúrgica, digamos. Yo sentía que desde el punto de vista de que no tenía una cuestión, un aporte técnico o algo así, por ponerle un nombre, sino me parece que entablábamos una conversación a partir de esa novela. Fue tal la conversación que conversamos mucho sobre la novela y después terminamos conversando sobre la contratapa, o sea, era como un ida y vuelta, y esa sensación de colectivo que evidentemente en alguien que es tan público, ¿no? y que puso canciones en el Walkman, como decía él, puede hacer, ¿no? Es decir, no deja de pensar o de tener un elemento colectivo su propia creatividad, ¿no? Bueno, en ese caso lo tuvo. Yo representaba a una generación que se inició en la política y en el rock a partir de él en algún sentido, pero fue una gran conversación. Fue horizontal, porque no implicaba ninguna jerarquía. Sí, nos discutíamos algunas cuestiones del sentido de la novela que eran imprescindibles. Yo había notado algunos, o recién miraba, ¿no? Antes de venir buscando ese punteo y veía los mails que nos habíamos mandado. Yo digo, bueno, ojalá que alguna vez entre en una novela, ¿no? Esa correspondencia que teníamos, pero era de verdad un intercambio intenso. Después, otra cosa que pensé, anoté algunos puntos, ¿no? para decir hoy, es que es una novela que está escrita por la necesidad. O sea, uno diría, uno escribe por necesidad o escribe por goce, ¿no? Y hay algo de necesidad de verdad que está en el texto de Rodolfo. Que no excluye el goce. No es que uno lee un testimonio, no es Primo Levi, digamos, pero uno lee a alguien que está escribiendo algo porque necesita escribirlo. Y que además lo escribe y solo lo podría escribir. No podría transformarse en otra cosa. Y es algo importante. Una vez leí que Pasolini, que es bueno, todos lo conocen, un artista italiano, no sé cómo llamarlo, porque escribió, filmó, hizo de todo, un dios. Como Páez. Escribió Teorema mientras filmaba Teorema, ¿no? Entonces, había algo y hay algo en esta novela de escribir mientras hace otras cosas, y digo, mi humilde opinión, está al lado el señor González, que es un grande, pero Teorema es inigualable, el libro Teorema es inigualable, la película... Yo no tengo la sensibilidad extrema para verla, no la gocé, me pareció como rara, qué sé yo. Y tal vez de toda la obra de Pasolini es lo que más me importa, lo que me parece imprescindible, Teorema. Y en algún sentido, esta novela es el Evangelio de Páez. Es lo que explica o se ubica en el centro para todos los que han escuchado sus canciones, han visto sus películas, han leído sus intervenciones políticas, han sufrido en algunos casos sus intervenciones políticas, porque tienen a veces... digamos, una mirada directa sobre ciertas cosas que desconoce las mediaciones políticas, digamos. Y esta novela reubica todo su drama, ¿no? Todo su evangelio. Y además los que leemos bien el evangelio, los que lo leemos para la liberación, sabemos que los evangelios están llenos de putas, digamos, y que el buen Cristo está lleno de putas. Así que se llame la puta diabla reafirma su condición de evangelio más que negarlo. Y después creo que hay otro en ese sentido, digamos, como ordenamiento de un drama, ¿no? Todos
conocemos que Fito tuvo la muerte muy encima, y tener la muerte tan encima te vuelve un poco religioso, ¿no? Porque hay que explicar tanta muerte encima. En algún sentido hay algo que se emparenta con Lennon, ¿no? Otra figura, ¿no? Y yo después hacía un juego que era decir, bueno, Liverpool es Rosario, Nueva York es Buenos Aires. Imaginaba como los paralelos posibles, muchas Yoko Onos, digamos. La Mengo es Yoko. La Mengo es Yoko, pero eso sería un poco, La queremos. un poco ingrato. Yo la quiero, pero digamos... Yo que mejor que Lennon, te digo. No sé si tanto, pero digamos, todo ese drama convertido en obra, ¿no? Y eso es otro aspecto que tiene Rodolfo Valiente, ¿no? Que es todo... se me ocurre una frase que es horrible, pero es, digamos, todo bicho que camina va a parar a las obras. Bueno, todo lo que pasa en la vida de Fito va a parar a las canciones, a la obra, ¿no? Todo lo que pasa cerca de su estructura de sentimientos se convierte en canción, en un pedazo de un texto o en algo, ¿no? Y eso también es valiente, porque de algún modo, para todos los buitres que descienden volando en círculo a leer la novela, entenderán que está hablando de su vida. Y un amigo que anda por ahí, Manol Subiela, creo que está por ahí, si no está por ahí, me cagaste. Pero escribió eso, dijo, ya escribió su biografía, porque, digamos, y lo hizo con la libertad y con la posibilidad de escribirla desde la locura, no escribirla desde la conciencia o desde la regulación de voy a escribir mi biografía para la posteridad. Es un texto de absoluta locura, sobre todo en la primera parte, en algún sentido, y en la segunda parte, pero bueno, eso ya merecería un más largo desarrollo, pero de alguna manera, más o menos estas son las ideas. Por último, a la vez... Fito tiene esa doble condición, ¿no? Densidad y ligereza, ¿no? Si hay una palabra que aparece mucho es el sol, rodar, ¿no? Como hay algo de irse de los lugares o de irse de las situaciones, irse de las situaciones pesadas, ¿no? Que tiene él y que, bueno, que evidentemente es porque uno trata de sacarse de encima, ¿no? Algunas cosas en la vida, y Fito lo hace convertido en objeto de arte, ¿no? Digamos, escribe canciones para sacarse problemas de encima. Y profesa una suerte de religión de vamos, hay que andar, hay que ir. Me ha pasado en algunos diálogos, ¿no? Que yo a veces soy como muy hebreo, siento que la vida pesa en la espalda y el tipo perdió todo, ¿no? O sea, nació sin conocer a la madre, está en el libro, le mataron a las tías, todo, y uno, viste, yo estoy llorando últimamente la muerte de mi gata, y Fito te mira como diciendo, vas a ver lo que te espera. Así que en ese sentido profesa esa religión, pero es la religión que profesa alguien que ya sufrió mucho, y profesa eso, ¿no? Irse. Sin embargo, me parece a mí que esta novela traiciona esa religión de él, o esa interpelación que él produce en muchos diálogos, y genera, insisto, este evangelio, este lugar al que hay que ir a visitar y hay que ir a ver cada vez que uno quiera saber exactamente no exactamente, pero en parte qué dicen esas canciones y qué dice ese mundo. La constelación de todo lo que de ese planeta Páez está en este libro, y creo que es en ese sentido un libro para muchos de los que vivimos en esta ciudad, y que en esta ciudad importó un narrador como Fito, que en los últimos años no lo tuvo propio, lo tuvo que traer de Rosario. Para quienes nos interesa saber qué pasa en esta ciudad, la novela tiene dos planos sobre esta ciudad, muy interesantes, muy distintos en algún sentido, es una novela realmente partida en dos. Pero para quienes nos interesa conocer esta ciudad, tenemos en esta novela un centro. Y para quienes quieren conocer el planeta Páez, tienen este hermoso evangelio. Nada más. Qué palabra de evangelio, ¿eh? Vas a revivir. Efectivamente, la novela de Fito es una novela que tiene, en primer lugar, un aspecto que no es excesivo llamarlo religioso, pero como trata de cuestiones amorosas, donde el amor está en éxtasis y al mismo tiempo en una situación de autodestrucción permanente. Como se trata de una novela en gran medida sobre la ciudad de Buenos Aires, ocurre en departamentos de la ciudad de Buenos Aires, en algunos momentos se va un poco afuera, hacia Entre Ríos, pero esencialmente es Buenos Aires, sobre todo su segunda parte, como dice Martín, que es el Parque Lezama, digamos. Entonces, me parece que hay un hilo que la recorre, que es una suerte de pregunta sobre el amor místico, o en qué situaciones podemos declarar un amor.
y por lo tanto es una novela que tiene un problema a resolver que se puede situar entre los más tremendos que puede encarar un novelista. Dicho esto, quiero decir que Fito es un... ¿Cómo juzgábamos a Fito? Yo sabía que escribía, y que escribía no solo canciones, pero ¿cómo diferenciar entre canción y novela? La palabra novela en el fondo significa canción también, por lo tanto, de tanto en tanto aparecen en cualquier ciudad, y el tema de la ciudad y los perdidos de la ciudad y las vidas errantes en la ciudad es un tema muy presente en la literatura de Fito. Es evidente que entre novela y canción debe haber más vínculos de los que aquí en esta mesa podamos imaginar nosotros, y Fito los ha expuesto como vínculos pertinentes a los efectos de componer una novela, que no deja de tener el eco de todas sus canciones. Si uno se preguntaba qué estaba haciendo Fito durante los últimos 30 años, era también escribiendo esta novela, que como digo es una novela que tiene una desgarradora proposición en torno del amor. Siempre se está en éxtasis y siempre se está al borde de la caída y siempre se está transfigurándose. Uno de los personajes centrales es una persona en tres. Su nombre, si es que importa decir los nombres, hay dos nombres que remiten a uno al siglo XIX y otro al siglo XX. La cautiva, siglo XIX obviamente, y cocaína, siglo XX, ostensiblemente. Pero después tiene un nombre civil que es el nombre de unas tantas chicas que circula por Buenos Aires. Es decir, hay una circulación permanente entre personas que están dispuestas a llegar a las últimas consecuencias en torno al amor. Bueno, ¿esto es el amor? Esa es una pregunta tremenda en Fito, terrible, espantosa, difícil de hacer para cualquiera de nosotros. ¿Es posible llegar al límite sin destruirse? Y creo que continuamente Fito maneja la idea de una vida amorosa que tiene un momento de exaltación. Ese momento de exaltación está descrito con una literatura que tiene una espesura singular. Hay muchas escenas amorosas que llegan al alma, pero no están escritas con las palabras habituales del alma. ¿Qué hace un religioso cuando escucha palabras que mencionan directamente los hechos amorosos tales como se habla en la intimidad amorosa? Porque es una novela en gran parte confesional, pero la traicionaríamos si dijéramos que es solo confesional. Es una novela que ensaya cómo decir las palabras amorosas más directas, más secretas y al mismo tiempo que no pierdan su lirismo. Entonces, palabras que no voy a repetir aquí, porque a mí me dan vergüenza todas las palabras que dice Fito. Repetir, dale, a ver. No, me da vergüenza. Pero esa vergüenza que me da es el estilo que permite Fito de reflexionar sobre todas las palabras que están puestas ahí respecto a lo que llamaríamos la sexualidad última o escatológica. Y ese tipo de sexualidad da vergüenza decirlo, y Fito consigue escribirlo con un profundo lirismo. Ese es el arte del novelista, no entiendo de otra manera el arte del novelista, es decir, hacerte partícipe de una experiencia donde las palabras que te hacen temblar cuando las decís son dichas de modo tal que el novelista las escucha para ponértelas de una manera no vergonzosa ante la lectura, porque son todas palabras que todos vacilaríamos en decir y todos sabemos que las decimos. Entonces ahí está el novelista desenfadado. Es una novela con mucho desenfado. Tiene en gran medida la vida de una gran metrópolis como Buenos Aires, pero tampoco es eso, porque en realidad diríamos que puede ser una novela mucho más antigua. El desencuentro amoroso es uno de los más viejos temas de la humanidad, si es que no es el más antiguo. Y la búsqueda de una reparación, la caída, la redención, son todos temas religiosos. Por eso digo que esta novela tiene todos los temas de la religión sin ser religiosa. Me olvido de aclarar esto porque si no parecería efectivamente un evangelismo, pero las palabras del evangelio, de cualquier evangelio, si están destruidas internamente por alguien que las usa en forma discordante, se convierten en una novela. El problema del evangelio es que los sacerdotes lo usan
como si fuera una concordancia con nuestra vida. Lo que hace Fito es usar el Evangelio como una forma invertida de nuestra vida. Entonces, siendo así, es una novela de redención porque tiene todos los elementos de la caída y de la redención, del éxtasis y del encharcamiento, del empudrecimiento de las relaciones, con descripciones, con el uso de un lenguaje, que es el lenguaje de la época, un lenguaje absolutamente directo, y al mismo tiempo con una lengua sumamente elaborada. Creo que es así en las canciones de Fito, que tienen esos dos planos contrastantes permanentemente activos, es decir, el lenguaje tal como se habla, si es que eso existe, es decir, tal como nos sale de una primera intención, que es la reserva lingüística que todos tenemos, hablar de primera intención, si no, no hablaríamos. Pero después, escrito, reflexionado, pensando por qué dije esta palabra y no otra, porque si no, ¿cuál es la razón por la cual nos enojamos, nos enamoramos? Que decimos las cosas de primera intención y después tenemos que retraerlas a un plano más sumergido de la conciencia, y Fito también hace eso. Por supuesto hay esas cartas que son mails, que son las cartas del siglo XIX, es una novela epistolar en gran medida, solo que las cartas son mails, eso no es ninguna novedad. Si se acabaran las cartas, se acaba por lo menos la 3/4 parte de la civilización. Y una novela es una herencia de la carta, una canción es una herencia de una carta también, de modo que aquí aparece la escritura como un protagonista principal de la relación amorosa. Y la relación amorosa es algo que no pocos novelistas se detienen ante ella porque no es fácil de describir, porque se está describiendo un mundo que muchas veces entra en zonas de horror, de venganza, de insoportabilidad de la conciencia respecto a sus actos. Ese tipo de indagación, que tiene un lado humorístico también, porque Fito es un humorista, pero un humorista trágico, perdóname que diga esto, a esta hora de la noche, ¿no? Me gusta mucho igual. Hay un humorismo trágico en Fito, la descripción del psiquiatra, por ejemplo, pero los personajes son muy precisos. Un hombre con saco azul y botones dorados en el saco. Yo ahora comprendo por qué una vez rechacé comprarme un tipo de saco así, con botones dorados. Pero sin embargo es un psicoanalista muy bien descrito, es un psicoanalista interesante, no es un psicoanalista tonto. No hay, El doctor Faber. el doctor Faber, no hay... Un hombre de derecha que queríamos tener de enemigo. Exactamente, o sea, todos los personajes que hay, que son, es una fauna en realidad, son todos personajes que podríamos calificar de animistas, y el animismo es un tema de la novela. O sea, el animismo tienen vida propia los objetos, los animales, las personas, y las personas son máscaras además. Por supuesto sería fácil encontrar trazos biográficos de esta novela confesional, pero sería tan fácil que se perdería lo que es esta novela, que son múltiples confesiones de múltiples máscaras. Un personaje es una máscara finalmente. Y la novela es reversible finalmente porque toda la parte que transcurre en Parque Lezama, que también es un lugar muy característico de la ciudad de Buenos Aires, el barrio británico, que a mí me trae mucha nostalgia, es como la inversión del mundo amoroso desgarrado de la primera parte de la novela, porque ahí hay como fantasmas que no son exactamente los marginales y las vidas golpeadas que habitan en la ciudad. Son eso, sin duda, pues son personas que viven en covachas en Parque Lezama, es como una ciudad de Buenos Aires del 2050, donde muchos de nosotros que estamos cómodamente sentados en estas butacas podríamos vivir hundidos a lo mejor seguiría cercado el Parque Lezama, pero con un sistema de cuevas. Y ahí vive como una civilización distinta. Falta poco. Falta poco. O sea, sí, puse una fecha temprana para asustar un poquito más, porque el 2090 no sirve para asustar a nadie, pero el 2040 sí. El 2018 la onda. 2018, sí. 5 años faltan. Sí. Vamos juntando madera. Entonces todos los personajes que están ahí, más un perro que se llama... El perro es el sostén animista de la novela. El perro se transfigura en Margarita. Entonces todas las personas, Karina, en fin, todos los personajes que están ahí son los desechos de la ciudad. Y Fito se convierte, Fito cometí el error básico que no tenía que cometer. El personaje de la novela
se convierte en un habitante despojado de toda sociabilidad, incluso no habla, se convierte en parte de un mundo totalmente despojado y es una suerte de Jesucristo partido, deshecho, ¿no? Un Jesucristo de estiércol prácticamente. Entonces la novela adquiere una fantasmagoría de carácter místico, porque en realidad ahí están personajes redentores que poseen como don profundo de la redención su condición de locos. Y en ese lugar final donde el personaje de la novela encuentra su hogar, digamos, negando que, no negando nada, viendo el amor del mismo modo en que lo veía antes, cuando buscaba la cautiva, cuando el personaje se llamaba Cocaína, es decir, en ese lugar denso, ilusorio y delirante donde se cuelga el amor en primer lugar, es el mismo cuando aparece en la vida de los personajes más despojados que uno puede imaginar. Esos personajes despojados son llamados con nombres, con profesiones, son traficantes, asaltantes, asesinos, toda la galería que uno puede encontrar hoy perfectamente encolumnada en los diarios como lo más repudiable que puede haber en una sociedad. Lo que sostiene esta novela es la gran vertiginosidad y la alegría interna de esta contradicción que la hace pasar desde un mundo elevado, un mundo poético, donde se busca el amor poético total a través de un erotismo y de un hedonismo sin límites, que es muy estremecedor, y la caída en un submundo donde están los espectros de una sociedad muy trituradora, que sin embargo hablan de las mismas cuestiones que habla todo el mundo. Es decir, cómo encontrar un cierto mundo amoroso que se parezca a una reconstrucción de la vida. Entonces el Parque Lezama es una metáfora invertida Del Edén. Del Edén tortuoso, porque la novela tiene algo tortuoso y redentor. Por eso es una novela que me parece que lo pone a Fito con el personaje de la novela en una situación, como digo, difícil para un novelista, porque el protagonista es y no es el que la escribe. Eso siempre es así. Creo que el hallazgo de la novela es dejar una pausa inquietante para el lector para definir si el que la escribe, que es un conocido autor de grandes temas argentinos, es también el que la protagoniza. Eso también lo encuentro como uno de los grandes hallazgos que lo hace a Fito hoy un novelista de la novela argentina contemporánea tal como se escribió hoy. Sería inútil buscar parecidos, descendencias, pero si algo se puede decir es que siempre se interroga al rock en cualquiera de sus versiones para ver cuál es su poética, si es una poética beatnik, surrealista. Fito da una de las respuestas posibles en este país de hoy, que es un país donde perviven injusticias, donde hay compromisos de todo tipo y un debate que es muy profundo y hasta cierto punto preocupante. Fito responde con esta novela, que es una novela que tiene como candoroso todo el poder herético de llamar puta diabla, que es todo el conjunto de la novela, aunque es su personaje central, que es lo que nos lleva justamente a pensar en el linaje de lo más herético, y al mismo tiempo eso tan herético tiene un pigmento de sagrado, que es un tema sobre el que Fito ha pensado en todas sus canciones, lo sagrado pero en el barro, como un ídolo que está en el barro. Entonces la gran virtud de Fito siempre fue la de no escaparle a ningún problema ni a ningún lenguaje. Si se pensaba lo sagrado, no era un sumo sacerdote que nos iba a hacer todos santos, era lo sagrado de lo herético, de lo sagrado de un mensaje que provenía de las zonas más tenebrosas del alma humana. Por eso la novela es sobre lo tenebroso del alma humana y su redención por el amor. No creo que otro haya sido el tema de Fito en todos estos vastos años que nos iluminó con sus canciones. Muy bien. Sí, estoy muy conmovido por las palabras de todos ellos. Todo es un pantano de emociones todo, ¿no? A la vez, porque es verdad, creo que hay una idea en la novela que me interesa mucho como motor a través de todos estos años,
de vida, ¿no? Y de experiencia en el mundo, con la gente, y con las personas, y con los hijos, y con los plomos en los escenarios, y con las mujeres, y en este revolcón que es la vida, que es la idea de la máscara, y cómo las personas somos muchas personas, y cómo ese lugar, en vez de ser tomado como una situación de traumatismo o de angustia, puede ser un lugar absolutamente divertido y vital, y puede ayudarnos a encontrarle el humor a lo que no lo tiene incluso. Entonces, ese es una suerte de espacio que he intentado poner en escena todos estos años. Y la novela tiene profundamente eso, creo, ¿no? Si bien se tocan temas, no sé si sagrados, es una palabra, voy a soñar con estas palabras de González muchos años y sobre lo que significa todo esto, pero no sé si sagrado, pero sí que todos somos especiales, que todo es importante, que cada gesto es importante y que todo es acción y todo es espectáculo a la vez, y sin que eso implique una herida en la idea sobre la pureza. ¿Es espectáculo todo? Sí, porque ya no sabemos como humanos cómo llegamos a eso. Pero por otro lado, los hechos en los corazones de cada uno de nosotros suceden de verdad. Y suceden, y sufrimos, y nos duele. Y después montamos la novela sobre eso, o la canción, o lo que sea. No importa, puede que no sea una obra de arte, puede ser cualquier cosa eso. Y allí donde creo que el texto tiene algo que me gusta. Donde lo que pueden llamar confesional, autobiográfico, tengo la posibilidad también de mirar de afuera, reírme y decir, ¡no! ¡No, lo volví a engañar! Porque, a ver, Félix Sure, que es el protagonista, es una suma de muchos personajes que adoro. Y me recuerdo ahora cuando en momentos pensaba en Cassavetes, en momentos pensaba en Félix, en Ure, en Alberto Ure, en momentos pensaba en Charlie, en momentos pensaba en Wilde, y decía, todos estos tipos me ayudan a hacer este personaje. Y quiero decir que a la vez en la novela necesitaba un personaje de esta naturaleza para poder contar el drama de lo que se hablaba aquí, que es una caída, no sé si abrupta, pero sí hay una caída pasional dentro de la lógica pasional de este personaje, que es lo que me interesaba contar. Cómo las personas construimos lógicas pasionales que nos conducen a lugares insólitos y que posiblemente en algún momento de nuestras vidas suceda algo, que todo aquello que fuimos construyendo nos damos cuenta que no sirvió para nada, que fue fue absurdo y que todo estaba en un rinconcito de tierra de 2 metros con alguien que te abrazara y que las cosas se resuelven allí, nada más, y que lo más importante está allí. Posiblemente entonces sí lo sagrado esté allí, en el abrazo, ¿no? En mirarse, en amarse, en acompañarse. Puede ser que allí por eso se hayan hablado tanto de esa religiosidad que yo a lo mejor no veo, pero que en palabras de ustedes puedo ahora pensar y revolverme con eso. Pero en todo caso quiero decir que ese hombre y ese protagonista, sí, Félix Sure, un hombre lleno de máscaras, como creo que todos somos al final, encuentra una suerte de paz y de tranquilidad muy parecida a la frase de los Beatles, ¿no? The money can buy me love. El dinero no puede comprarte amor. Y en esa pequeña frase me parece que se resume una gran parte del enigma o del espíritu de la novela. No tengo más que agradecerles a Francisco, Horacio y a Martín que me hayan acompañado en este momento tan único. ¿Qué libro? Bueno, ahora, encima de Yapa, encima que hay literatura, ¿hay música, Fito? ¿Parece que hay música? Vos no te querías ir a tu casa, ese es el problema. Yo creo que me invites a la tuya. Che, parece que hay música. Así que vamos a despejar someramente el escenario, como si no pareciera que lo hiciéramos, para que Fito cante una canción.
Gracias, chicos y muchachas. Gracias a todos y a todas. Gracias por venir. Yo vine aquí para vos, a dejarte ciega en el camino. Vos vivías sola en tu jardín, donde todo vale nada. El día que te conocí, vomitaste tu asco por el mundo. El vino rojo y la pared del hotel más caro del país. Llegaste con tu vejez al ala. Después me comiste la boca, tenías los ojos de una puta diabla. Y ahora no puedo respirar. Así yo aprendí a esperar, con el Tramontina en el bolsillo, sentado en una habitación donde tu amor no me alcance. Yo puedo hacerte feliz, ser tu chica todos los domingos, tu escabe calefactor y también quien te va a destruir. Es esta canción de amor extraña, la que me inyectaste vos con tu jeringa toda la mañana. Y ahora no puedo respirar. Ya me comiste el hueso. Es que el amor es eso. Ya me mordiste el cuello. Te tengo que matar. De amor extraña, la que me inyectaste vos con tu jeringa toda la mañana. Y ahora no puedo respirar. Ya me comiste el hueso. Es que tu amor es solo exceso. Ya me morí de celos. Te tengo que matar. Ya me comiste el hueso. Ya me mordiste el cuello. Sos una vampira, es que tu amor se trata de eso. Te voy a imaginar. Buenas noches. Gracias.